Continuamos con la serie Liberando al Hombre Interior. Y el mensaje de esta mañana es encontrando al Cristo que vive en mí. Hebreos capítulo 10, verso 19, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, los primeros 2 versos dicen: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Todo mi ser te adora y te exalta en esta mañana. Me regocijo, me deleito en el Dios de mi salvación. En aquel que prometió que donde 2 o más se reuniesen en su nombre, allí Él estaría. Suplico que en esta hora seas tú examinando hasta lo más profundo de nuestros corazones. Suplico que en esta hora tu palabra, que es viva, que es eficaz, cumpla el propósito por el cual es lanzada, es enviada en esta hora. Confieso mi incapacidad y con mucho gozo y paz declaro tu suficiencia en esta hora, Señor. Háblanos. Llega a lo profundo de nuestro corazón y hazlo todo para la gloria y la honra de tu nombre. Le puedes decir: sí, háblame, Señor. Es interesante porque el autor del libro de Hebreos nos dice que nosotros, aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que somos nueva criatura, que nosotros tenemos que entrar, debemos entrar en el lugar santísimo, el cual es nuestra posición divina. Y a mí me gustaría que me proyectaran algo que rapidito busqué esta mañana, para beneficio de aquellos que de pronto no están tan familiarizados con esto. Pero la Biblia nos habla del tabernáculo en el desierto y la Biblia nos habla luego de lo que es el templo judío. Y tanto el tabernáculo en el desierto como el templo judío tenían 3 partes. La primera parte era ¿cuál? El atrio. La segunda parte era ¿cuál? El lugar santo. Y la tercera parte era el lugar santísimo. Alain, si me puedes poner la siguiente, te lo agradezco. Para que ustedes vean cómo lucía más o menos. Me parece que no vamos a poder leer mucho. Pero lo primero que se encontraba era el patio, por así decirlo. Era el atrio. Y el atrio había mucha gente, en el atrio estaba el pueblo, en el atrio habían animales, en el atrio se encontraba allí lo que era el altar de sacrificio, lo que era el lavacro. Allí estaban los sacerdotes con unas mesas degollando animales. ¿Por qué? Porque era el sacrificio que era necesario para que viniese lo que es liberación, viniese lo que es redención, viniese lo que es limpieza y Dios entonces pudiese aceptar al pueblo. Amén. Sin derramamiento de sangre, recuerden que no hay remisión de pecados. Así que fue el sistema que Dios establece para preparar el corazón del hombre para ese sacrificio que iba a ser absoluto y que iba a ser completo y que ya no se requeriría ningún otro sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que lo primero que se encontraba era un lugar, un patio donde todo el mundo podía entrar. Allí estaban las mesas, allí estaban los animales, allí se sacrificaba. Luego había un lavacro que era una fuente y la parte de abajo de la fuente era un cristal. Allí los sacerdotes se limpiaban y mientras se estaban limpiando podían ver su rostro reflejado allí, y eso es tipo de la palabra de Dios. Es interesante
interesante porque todo el tabernáculo completo nos habla de Cristo y nos habla de su obra. Amén. Si usted va a la Escritura y usted estudia el tabernáculo y usted estudia el diseño del templo, grita la obra maravillosa de Cristo Jesús. Amén. Pero es importante que tú entiendas en esta mañana que tenían tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Lo interesante con esto es que hay una tipología hermosa que pudiéramos decir que estas tres partes, ya sea del tabernáculo o del templo, también hablan de las tres partes del ser humano. Porque nosotros somos ¿qué? Alma, espíritu y cuerpo. Cuando usted va a la Escritura, usted va a ver que cada una de estas partes, en cada una de ellas había una actividad. En el atrio estaba el pueblo llevando sus ofrendas. ¿Para qué? Para ser sacrificadas. Luego, en el lugar santo entraban solo los sacerdotes. Allí habían otros elementos que también nos recuerdan a Cristo, su luz, su palabra. Pero más profundo, quizás el lugar no más grande, de hecho era el lugar más pequeño del tabernáculo del templo, se encontraba una pequeña habitación llamada lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote y no entraba todo el tiempo, ¿sabe? Tenía que haber una ardua preparación y limpieza, porque allí en el lugar santísimo existía una sola cosa, que era el arca del pacto. Y sobre el arca del pacto se encontraba la chequina, la presencia del Señor. Así que era tanta la presencia del Señor que obviamente el sumo sacerdote tenía que prepararse muy bien para poder entrar a aquel lugar. Interesante que donde estaba la pura presencia del Señor, la manifestación de la presencia del Señor, no era el lugar más visible ni era el lugar más grande. De hecho, era el lugar más profundo. Así que ve atando lo que te estoy diciendo. Ciertamente el tabernáculo completo habla de la obra de Cristo, pero el tabernáculo con sus tres partes nos recuerda a nosotros con las tres partes que nosotros tenemos: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. De hecho, el atrio era lo más visible para todo el mundo. El atrio era lo más conocido para todo el mundo. Allí en el atrio se experimentaban muchas cosas, muchas sensaciones. Había ruido, habían olores, había bullicio. Dígame si eso no nos recuerda lo que es nuestro cuerpo. Lo más visible. Cuando usted conoce a alguien, ¿qué es lo primero que usted ve? Lo externo, lo de afuera. Pero luego de ese atrio se encontraba lo que es el lugar santo. Es algo más profundo, y el lugar santo nos recuerda a lo que es nuestra alma. Amén. Pero más profundo todavía está lo que es nuestro espíritu. ¿Sabe que son varios los versos que muestran que nosotros somos templo de Dios? ¿Cuántos sabían esta verdad? Que ahora en esta nueva dispensación, en este nuevo tiempo, en el sistema que estamos viviendo de Dios, ahora lo dice la Escritura, tú y yo que hemos sido lavados y comprados por la sangre del Cordero de Dios, ahora nosotros somos ese tabernáculo. Nosotros somos ese templo. Mira, 1 Corintios 3:16 lo dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. ¿Cuántos sabían esto? Si usted ha creído en Jesucristo, el Espíritu de Dios ahora habita en usted. Si usted comienza a descubrir cómo funcionaba el tabernáculo, se va a dar cuenta que en el desierto el tabernáculo era el centro del campamento. Alrededor del tabernáculo estaban todas las 12 tribus con todas sus tiendas donde la gente habitaba. Y en el mismo centro se encontraba la presencia de Dios. Se encontraba el tabernáculo. De esa misma manera, tu templo tiene que girar alrededor de lo que es la presencia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Primera de Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso tú tienes que asegurarte de que tus ojos miren lo que a él le agrada. Tienes que asegurarte de que tus oídos escuchen lo que a él le agrada. Tienes que asegurarte de que tus pies te lleven a los lugares que a él le agradan. ¿Por qué? Porque el Señor habita en ti. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Sabe que como hemos mencionado antes, el Espíritu de Dios habita en aquel que ha nacido de nuevo? Y volviendo a la tipología del tabernáculo del templo, vemos que la presencia del Señor, la nube del Señor, se encontraba precisamente sobre aquella arca que contenía básicamente solamente 3 cosas. Tenía un cofre que guardaba maná, el maná que fue vertido cada día en el desierto. Tenía la vara de Aarón que floreció, que habla de la resurrección de Cristo. Y el maná habla de él como el pan que descendió del cielo, ese pan vivo, amén. ¿Y qué más tenía? Las tablas, la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el cumplimiento de lo que es la ley y los profetas. Si usted estudia esto, se va a dar cuenta que esto es Cristo por todos lados. Amén. No piense, por favor, que el Nuevo Testamento solamente habla de Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos a Cristo Jesús. Aleluya. Lo puedes decir, soy templo. Yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Cristo y la presencia de Dios no se encontraban en lo que es el atrio, no se encontraban en lo que es el lugar santo. ¿Dónde se encontraba? En el lugar santísimo. Así como en nuestro templo, ¿dónde se encuentra la presencia de Dios? Se encuentra en nuestro espíritu. Lo dice la Biblia, que somos uno con Él. Él habita en nuestro espíritu. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es extremadamente interesante descubrir que la palabra de Dios corta y hace separación entre lo que es el alma y el espíritu. Porque la realidad es que como que es muy difícil separar la una de la otra. Pero la palabra de Dios lo hace. Aquí está diciendo claramente que ella hace separación entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Como les mencioné ya, Hebreos también nos dice que nosotros tenemos el llamado continuo de entrar a lo que es el lugar santísimo, porque esa es nuestra porción divina. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Según Romanos 8:34, ¿dónde está Cristo? Está en el cielo. Está a la diestra de Dios. Pero si usted busca el verso 10 de ese mismo capítulo, Romanos capítulo 8, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces en el verso 34 de Romanos 8 nos dice que Él está en el cielo, pero en el verso 10 nos ha aclarado que ahora Él vive en nuestro espíritu. Él vive en nosotros. En un mismo capítulo nos está mostrando una tremenda verdad. Si Él solamente, hermanos, estuviera en el cielo y no en nosotros, ¿cómo nosotros podríamos conocerlo? ¿Cómo nosotros podríamos disfrutarlo? ¿Cómo nosotros podríamos experimentarlo? Y esto es un milagro.
Que el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, aquel cuyos los cielos no lo pueden contener, con toda su grandeza y con todo su poder, habite en cuerpos tan frágiles como nosotros. ¿No te parece esto sorprendente? Es algo maravilloso. Es algo para que nos gocemos, es algo para que nos alegremos, es algo para que nos sintamos honrados. Que la presencia del Señor a través del Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Aleluya. Por eso es importante que entiendas que cada vez que nosotros nos volvemos a nuestro espíritu, nos estamos encontrando con Cristo. Juan 3:16 dice, de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Pero en Juan 1:12 dice que nosotros le hemos recibido. Nosotros hemos creído en Él. Nosotros le hemos recibido a Él. De manera que usted que ha creído en Cristo Jesús, usted es un contenedor del tesoro más grande que hay en el universo entero. Nosotros somos el contenedor de la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Cristo, el unigénito de Dios, está en nuestro espíritu. Por eso no importa en la circunstancia que estemos, no importa dónde nos encontremos, tú puedes clamar y tú tienes acceso. Porque Él vive dentro de ti. Entonces, aunque el Señor esté en nuestro espíritu, sabes que nuestro espíritu está muy apegado a nuestra alma. Es por eso que el autor de Hebreos dice que nuestro espíritu debe ser separado de nuestra alma por medio de la palabra de Dios. De la misma manera que para usted llegar a la médula, el hueso tiene que ser roto, tiene que ser penetrado, por así decirlo, perforado. De esa misma manera, para nosotros poder tener acceso a nuestro espíritu, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un quebrantamiento. Y desde que empezó el año, Dios nos está hablando de este quebrantamiento. Amén. Dios nos está hablando de este rompimiento, de tal manera que del interior, que es el espíritu, pueda comenzar a fluir lo que es la vida del Espíritu de Dios. Aleluya. Y es por eso que el autor de Hebreos dice que nuestro espíritu tiene que ser separado de lo que es nuestra alma por medio de la palabra de Dios. Tiene que haber ese rompimiento. Lo puedes decir en esta hora, tiene que haber rompimiento. Tiene que haber quebrantamiento de nuestra alma. Aleluya. Por eso todavía se percibe mucha dureza. Por eso todavía hay mucha frialdad. Por eso todavía nuestros devocionales no son tan intensos. ¿Por qué? Porque no ha venido ese rompimiento y ese quebrantamiento completo y pareciera que la vida del Espíritu de Dios está contenida dentro de nosotros, pero está encerrada dentro de nosotros. Y la realidad es que la idea no es que esa vida de Dios en ti esté encerrada. La idea es que la vida de Dios fluya y fluya tanto que pueda tocar a otros, que otros puedan ver, que otros puedan gustar, que otros puedan desear, que otros puedan anhelar. El Señor está en nuestro espíritu. ¿Lo puedes decir en esta hora? El Señor está en mi espíritu. Pero tienes que entenderlo, su gracia está en nuestro espíritu. Pero el camino a Él consiste precisamente en triturar día a día nuestra alma. Por eso son las pruebas, por eso son los quebrantamientos. Porque el Señor lo que está es triturando nuestra alma. Dígame si hay momentos en nuestra vida donde no nos sentimos así. Donde sentimos que Dios nos está haciendo pedacitos. Y oramos y clamamos a Dios con desesperación y le decimos, Señor, parecería que me estás rompiendo completamente. Y es precisamente lo que está haciendo el Señor. Porque es la única manera de que de nuestro interior pueda fluir con libertad eso que es Él y que está contenido allá adentro. Y como hemos venido explicando hasta el cansancio, cuando hablamos del alma estamos hablando del yo.
Y es el yo el que debe ser puesto en la cruz. ¿Sabes que la vida cristiana se resume en Gálatas capítulo 2, verso 20? Pablo lo dice magistralmente: ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llego yo a este punto? ¿Cómo llego yo al punto de declarar ya no vivo yo? Sino que vive Cristo en mí, que es la vida de Cristo lo que está fluyendo. Precisamente mediante lo que es la crucifixión del yo. Yo he sido puesto en la cruz y la cruz ahora está en mí. ¿Sabes que si alguna persona ha de seguir a Cristo, tiene que hacer 3 cosas? Negar el yo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo, quien ahora no solamente está en el cielo, sino que está en mí, en mi espíritu. ¿Lo escuchó? Si usted quiere, y lo cantábamos ahorita, he decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos cantaron eso? Se escucha hermosa la iglesia cuando cantan, cuando adoran a Dios. Pero seguir a Cristo es negar el yo, es tomar mi cruz cada día. ¿Y qué más? Y seguir implica obediencia. Eso es lo que implica seguir. Implica negación, implica muerte, aleluya. Así que la próxima vez que cantemos esta alabanza, yo espero que tú tengas bien presente lo que estás cantando. Estás cantando, voy a negarme, voy a tomar mi cruz y voy a ser obediente en este caminar. Negar el alma significa que nos volvemos de nosotros mismos al Espíritu. Y es ahí donde tenemos esos encuentros maravillosos con Cristo, en el Espíritu. A veces tenemos encuentros emocionales, pero los encuentros emocionales no cambian ni transforman. Amén. Podemos llorar, podemos sacudirnos, podemos brincar, podemos saltar, pero los verdaderos encuentros con Cristo ocurren en el Espíritu, donde comienza a fluir lo de Él a través de nosotros. Aleluya. Es curioso porque los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Que tenemos que negarnos a vivir en lo que son nuestras emociones y en nuestra carne. Los 4 evangelios continuamente nos hablan de lo que es morir a nosotros mismos. Pero es bien interesante porque cuando usted sale de los evangelios y se topa con las cartas que escribían los apóstoles a las iglesias, las epístolas, usted se va a dar cuenta que hay un énfasis mayor, más que en morir, hay un énfasis mayor en lo que es vivir y actuar en el Espíritu. Continuamente se nos manda a vivir, a caminar, a actuar en lo que es el Espíritu. Y esto tiene una razón de ser. Hoy en día el Señor Jesús está en el Espíritu. Vive en el Espíritu. En nuestro espíritu. Y seguir a Cristo, hermanos, es un asunto de tratar con el Espíritu. Entonces debes entender en esta mañana que todas tus necesidades quedan satisfechas en ese maravilloso Espíritu que está en nuestro espíritu. Y como tantas veces yo he dicho, nuestras canciones lo dicen, lo declaran, en nuestras conversaciones lo confirman, que nosotros continuamente estamos mirando hacia afuera y estamos esperando algo que viene de afuera. Pero como siempre te he dicho, la realidad es que lo que ha de venir se desata desde adentro. Porque dentro de nosotros está la persona del Espíritu Santo de Dios. Así que la unción que tú necesitas, el poder que tú necesitas, la provisión que tú necesitas, la sabiduría que tú necesitas, todo viene de adentro. Amén. De lo que pudiéramos llamar tu lugar santísimo. Tu espíritu.
donde está la presencia del Señor, morando en tu espíritu, aleluya. Su espíritu en tu espíritu, aleluya. Entonces debes entender en esta mañana que todas tus necesidades quedan satisfechas en ese maravilloso espíritu que está dentro de nosotros. Entender esto nos hace reflexionar sobre lo absurdo de intentar vivir la vida cristiana con los recursos de nuestra alma, en vez de vivir nuestra vida cristiana con los recursos que provee el Espíritu Santo de Dios. Por favor, entiéndelo en esta hora. Cuando buscamos los recursos prometidos, la herencia que nos ha sido dada en Cristo Jesús y no estamos encontrando nada, es sencillamente porque estamos buscando en el cuarto equivocado. ¿Lo puedes entender en esta hora? Quizás te sientes cansado, quizás te sientes agotado, quizás te sientes deprimido, quizás te sientes entristecido. Si buscas todo ese recurso que ha sido prometido para ti a través de la persona de Cristo Jesús en tu alma o en tu cuerpo, no lo vas a encontrar. Tú puedes trabajar con tu mente, puedes llenarte de pensamientos positivos, pero tarde o temprano vas a chocar con la realidad y no vas a estar contento. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? No basta con un pensar positivo. Necesitas conectar con la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios que vive dentro de ti para que comiences a experimentar lo que es la fuerza del Espíritu de Dios, el gozo de Dios, la vida plena de Dios. Entonces tienes un cristiano que no está experimentando esto, ese cristiano está buscando su herencia en el cuarto equivocado. ¿Cuántos aquí alguna vez han estado buscando afanosamente, afanadamente, insistentemente algo para descubrir que no se encontraba donde usted lo estaba buscando? Y usted quizá viró, como dicen, en el cuarto patas arriba. Removió todo. Casi le falta por poco remover el mismo suelo. Y no está, y no está, y no está. ¿Cómo es posible? Para descubrir que estaba buscando en el lugar equivocado. Lo mismo nos sucede espiritualmente. Estamos buscando fuerzas nuevas, pero lo buscamos en nuestra capacidad de resistir la prueba. Estamos buscando sabiduría, pero realmente ¿a qué acudimos? A la sabiduría vana, humana, la filosofía de este mundo. A YouTube. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Es absurdo que tú intentes ser saciado, sentirte completo y pleno, acudiendo a tu alma o acudiendo a tu cuerpo. Necesitas entrar a la parte más íntima y más profunda, donde realmente habita la presencia del Señor. ¿Cuántos aquí van a empezar a buscar en el lugar correcto? Mire, desde que nosotros nos convertimos, somos expuestos a una larga lista de imposiciones y de prohibiciones. De hecho, muchas veces lo primero que se nos dice es lo que ya no podemos hacer, seguido de todo lo que debemos hacer. ¿Es o no cierto? Pero me parece muy interesante el hecho de que nuestro Señor Jesús resumió su llamado a tomar la cruz y a permanecer en Él. De hecho, la gente que se le acercaba voluntariamente y le decían, yo quiero ser discípulo tuyo, Él los confrontaba con esta verdad. El que quiera seguirme tiene que tomar su cruz cada día, tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir a sí mismo. Y a sus discípulos, Él le dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Como ramas deben permanecer en mí.
Fíjense cómo Cristo resume lo que es seguirlo a Él, el cristianismo, esta nueva vida, en toma tu cruz, niégate a ti mismo y permanece en mí. Pero si vamos a permanecer en Cristo, debemos saber dónde está Cristo. Voy para la iglesia a tener un encuentro con Cristo. Voy para el seminario, la conferencia, para tener un encuentro con Cristo. Los encuentros. Y no es que nada de eso sea malo, para nada. Tenemos que congregarnos, lo dice la Biblia. Amén. En ese congregarnos somos perfeccionados, somos edificados, somos nutridos por los dones y los ministerios de otros. Y hay algo maravilloso que acontece cuando el pueblo de Dios se reúne. Amén. Porque Él está ahí en medio de nosotros. Pero la realidad es que usted es templo. Y usted está llamado a tener ese encuentro con Él todos los días de su vida y a cada instante. Amén. Todos los días de su vida y a cada instante. Aleluya. Si vamos a permanecer en Cristo, vuelvo a decirte, tenemos que saber dónde está Cristo. Eso es como si usted va a vivir, se va a mudar a una casa nueva. Para usted poderse mudar, usted necesita saber dónde está esa casa. Usted se imagina con el camión de mudanza, usted dando vueltas porque usted no sabe dónde usted se va a mudar. Usted tiene que saber dónde está localizado ese lugar que de ese momento en adelante va a ser su morada, va a ser su habitación. ¿Puede usted permanecer en Cristo por medio de permanecer en la mente o en las emociones? ¿Es posible esto? Ciertamente se nos manda que todo nuestro ser se sujete a Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Ciertamente nuestra mente tiene que permanecer en Él, pero usted no lo encuentra a Él desde su mente, no lo encuentra desde sus emociones, no lo encuentra desde sus capacidades humanas. Es en el Espíritu, aleluya. Solo podemos permanecer en Cristo si permanecemos en el Espíritu. Quizás ahora tome mayor relevancia para ti cada vez que vas al Nuevo Testamento y los apóstoles continuamente nos hablan de lo que es vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, funcionar en el Espíritu. Nos manda a hacer oraciones, a cantar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque es desde ahí que adoramos a Dios. Es desde ahí que lo conocemos, desde nuestro espíritu, porque Él habita en nuestro espíritu. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aleluya. La iglesia necesita esto con urgencia. Te lo vuelvo a repetir. La iglesia necesita esto con urgencia. Porque estamos viviendo en nuestra carne, estamos viviendo en nuestras emociones, pero la realidad es que casi nunca en el Espíritu. Por eso muchos están entristecidos, apagados, oprimidos, encadenados por tantas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir controlado por el Espíritu Santo de Dios. Es que Él sea el Señor de nuestras vidas, aleluya. Cuando discernimos el Espíritu, nosotros podemos permanecer en Él y hallar que nuestro Dios es todo suficiente. Y que el Dios que es todo suficiente es el que mora en ti. ¿Cuántos han confesado a Jesucristo como el Señor de su vida? Yo quiero ver las manos. Que usted lo ha confesado como el Señor de su vida. Pues el Dios todo suficiente es el que vive en ti. ¿Lo escuchó? Por eso no hay ninguna cosa que sea difícil o imposible para el Señor. Todo lo que tú puedas estar necesitando o anhelando en esta hora,
está en la persona de Cristo. Está en la persona del Espíritu Santo de Dios que vive dentro de ti. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Tenemos que aprender a buscar en el lugar correcto. Estamos viviendo tratando de sacar de nuestra mente, tratando de sacar de nuestras emociones, de nuestras capacidades humanas. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, tienes que encontrar a Cristo dentro de ti. Tienes que tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios dentro de ti para que comiences a disfrutar de toda la plenitud que hay en Él. Si no lo estás experimentando, créelo, estás buscando en el cuarto equivocado. O como nos pasa a veces, que tratamos de meternos en el carro de otro. ¿Cuánto les ha sucedido eso? Ayer te pasó, ¿ves? ¿Alguna vez? Tratando de abrir para darse cuenta que no es el carro tuyo, que es el carro de otros. Algunos hasta han entrado y se han sentado. ¡Ay! Me cambiaron la mujer. Para con dolor darse cuenta que no. Es que se metieron en el carro equivocado. No miren al pastor, eso nunca le ha pasado a él. Todos te están mirando a ti. Yo no sé por qué la gente, cada vez que nosotros decimos algo, piensan que estamos de alguna manera hablando experiencias personales. A veces sí, pero muchas veces no. A ti nunca te ha pasado, ¿verdad? No. A mí tampoco nunca me ha pasado. Tenemos que aprender a buscar en el lugar correcto. Siempre que nos volvemos a nuestro espíritu para tener contacto con Él, estamos en la luz, en la vida, en el poder, en los lugares celestiales. Estamos con Dios y Dios está con nosotros. ¿Cuál es tu necesidad en esta hora? ¿Cuál es tu carencia en esta mañana? Es bueno que entiendas, como cantábamos en el devocional, ya hay cielos abiertos sobre nosotros. Amén. Cristo Jesús abrió los cielos. De hecho, cuando fue bautizado, dice que los cielos se abrieron y Juan lo vio. Como una paloma que descendía. Cielos abiertos. Y esos cielos no se han cerrado para la iglesia. Quizás para otros, pero para la iglesia están abiertos. Jesús abrió ese camino vivo, nuevo, rociado con sangre. Y hay una invitación a entrar a su presencia. ¿Por qué no te pones de pie en esta hora?